Bueno, Ya está grabando. ¿ya estamos en Sí, vivo? sí. Bueno, estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, les comento que la clase que me quedaba era la de Derecho de las Inversiones Extranjeras. Así que bueno, vamos a abordar ese tema. Es un tema que ojalá se los pueda explicar de alguna manera que les agrade, ¿no? Es un tema medio pesado, pero bueno. Voy a arrancar explicándoles un poco una introducción, vamos a ver un poco de historia y hacia el final les voy a explicar todo el tema del CIADI, el problema que tuvo Argentina en el CIADI y el futuro del CIADI de aquí en adelante. Así que bueno, tenemos más o menos casi 2 horas de clase y bueno, voy a tratar de explicarles esto si les queda claro el tema. Es un tema bastante importante para Argentina. Así que bueno, vamos a arrancar. En primer lugar, si bien como les acabo de decir, vamos a abordar el tema del CIADI, el CIADI es como si fuese un subtema dentro de este tema más grande, genérico, que es el derecho de las inversiones extranjeras. Así que, para que ustedes tengan una idea y a modo de introducción, hay que arrancar por qué es una inversión extranjera y qué características tiene una inversión extranjera. Así que una inversión extranjera de alguna manera implica una radicación de un capital que es propiedad de una persona física o jurídica originaria de un país, de un estado que tiene una nacionalidad, que va a ingresar y se va a radicar en un país diferente. Así que tenemos por un lado dos sujetos. Vamos a tener a el dueño de la inversión, que se llama el inversionista, y lo vamos a llamar inversionista extranjero, y por otro lado el Estado, que se llama Estado receptor de la inversión. Y entre el inversionista y el Estado receptor, lo que marca la diferencia tajante en este tópico es la nacionalidad. Vuelvo a repetir, el inversionista extranjero tiene que tener una nacionalidad distinta a la del Estado receptor, o también llamado Estado anfitrión de esa inversión. Eh, por otro lado, esto es lo que se suele llamar comúnmente una relación jurídica de inversión. Dos partes. El inversionista extranjero, como les dije recién, que puede ser una persona física o jurídica, y el Estado receptor de la inversión, realmente un Estado, un soberano. Eh, por otro lado, es muy importante que el término de inversión, porque inversión en esta materia, en las inversiones extranjeras, implica cualquier inversión, es decir, que tenga algún tipo de valor económico. Puede ser dinero, puede ser bienes tangibles, por ejemplo, bienes de capital, pero también pueden ser una inversión, un intangible, algo inmaterial. Por ejemplo, una aportación que puede ser dentro de lo que es una órbita de los derechos intelectuales, puede ser una patente, puede ser una marca, puede ser un secreto industrial, o puede ser incluso un know-how. Así que ustedes tengan en cuenta la amplitud del término inversión, como yo les acabo de mencionar, y tengan en cuenta también que toda inversión tiene una finalidad económica, que es la de obtener un beneficio, una utilidad, una plusvalía por esa inversión, ese aporte, pero simultáneamente esa inversión siempre implica un alea, que significa un riesgo. Hay riesgos variados, puede haber riesgos económicos o riesgos políticos, que ahora lo vamos a ver más adelante. Así que ustedes tengan en esta primera parte presente que vamos a hablar de dos partes. Una va a ser una unidad política pública, que es un Estado, que es el Estado receptor de la inversión, y por otro lado, un sujeto privado, que va a ser un inversionista, que tiene una nacionalidad distinta y que va de alguna manera a radicar capitales en un país diferente. Ustedes tengan en cuenta que si toda inversión implica un riesgo,
una inversión extranjera aún implica mayores riesgos que una inversión nacional o local. ¿Y cuáles son los riesgos, de alguna manera, típicos en una inversión extranjera? Los riesgos típicos son, por ejemplo, que el Estado receptor de la inversión, de un día para el otro, de manera intempestiva, unilateral, arbitraria, decida por decreto o por ley expropiar la inversión del inversionista extranjero, o bien nacionalizarla, o bien confiscarla, cualquiera de las variables que les acabo de mencionar. Así que eso es un riesgo político. Segundo riesgo típico es que se prohíba, por ejemplo, girar divisas al extranjero, por ejemplo, que el inversionista invierta en Argentina y que Argentina de golpe le diga que le prohíbe sacar las divisas, las utilidades de Argentina, eso es otro riesgo. O también otro riesgo puede ser que le impongan forzadamente al inversionista que convierta las divisas, ¿no?, en monedas de curso legal, por ejemplo. Es decir, si recibe por exportaciones dólares, que esos dólares de manera forzosa se lo hagan, de alguna manera, convertir a moneda de curso legal, a pesos. Otro riesgo típico en esta materia puede ser la imposición de contribuciones forzosas al capital extranjero, por ejemplo, que de golpe salga un tributo que sea solamente aplicable a inversionistas extranjeros y no nacionales, y que eso obviamente los perjudique patrimonial y económicamente. Y otro riesgo típico de esta asignatura puede ser que cuando el inversor extranjero decida retirar la inversión de su país, del país, digamos, de radicación, de golpe el país de radicación, el país receptor de la inversión, se lo prohíba. Es decir, una prohibición de repatriar el capital extranjero. Esa es otra posibilidad y otro riesgo típico a que está sometido un inversor extranjero. Esto es para que ustedes tengan de alguna manera un acercamiento previo a lo que vamos a hablar, de esta relación jurídica de inversión y cuáles son los riesgos. Por eso, esta materia, el derecho internacional privado, también estudia lo que se llama el derecho de las inversiones extranjeras. Y el derecho de las inversiones extranjeras, como vamos a ir viendo a medida que avance en la clase, está compuesto por dos fuentes. El derecho de las inversiones extranjeras está regulado por una fuente interna. Todos los estados tienen leyes que regulan el ingreso del capital foráneo. Por ejemplo, todos los estados tienen leyes que establecen cuáles son los requisitos de admisibilidad para que ingrese una inversión extranjera, cuáles son los sectores permitidos para invertir y cuáles son los prohibidos. Por ejemplo, en Argentina yo no puedo invertir en inmuebles que sean inmuebles de frontera, que sean limítrofes con otros países, porque eso pone en riesgo la seguridad nacional, por ejemplo. Tiene que estar en manos de nacionales y no puede estar en manos de extranjeros, por ejemplo. Les brindo un ejemplo. Y en Argentina existe el decreto 1853 del año 93, que es una de las fuentes que regula, de fuente interna que regula el ingreso de capitales extranjeros a Argentina. Al igual que este decreto de Argentina, Uruguay tiene un decreto, Paraguay tiene un decreto o una ley interna. Todos los países regulan de la misma manera el ingreso. Y también hay una fuente convencional de lo que son los derechos, de lo que es el derecho de las inversiones extranjeras. Y vamos a encontrar que esa fuente convencional está constituida por normas consuetudinarias y por normas escritas, es decir, por tratados. Y vamos a ver que existen tratados y que en esta materia todos los tratados que vamos a ver tienen la particularidad de que son tratados, pero son tratados bilaterales, ¿no? Se llaman tratados bilaterales de inversión y que se suelen conocer con las siglas de TBI. TBI, con B larga, Tratado Bilateral de Inversión. Así que el derecho de las inversiones extranjeras es muy importante y va a regular específicamente esto. ¿Cuáles son los derechos
y cuáles son las obligaciones de las partes involucradas en una relación jurídica de inversión. Es decir, cuáles son los derechos y obligaciones del Estado receptor y cuáles son los derechos y obligaciones del inversionista extranjero. Todo ese tipo de relaciones quedan absorbidas, estudiadas, abordadas por esto que se llama el derecho de las inversiones extranjeras, que como les repito, tiene la fuente interna y la fuente convencional, y como ustedes ya deben saber, siempre tiene preeminencia, preferencia la fuente convencional por sobre la fuente interna. Y la fuente interna siempre rige de manera subsidiaria, ¿no?, para aquellos aspectos que en principio no estén regulados específica y expresamente por la fuente convencional. Así que esto es, de alguna manera, a modo de introducción para que ustedes sepan de qué es lo que voy a hablar a continuación. Ahora voy a abordar un poco lo que es la historia de las inversiones extranjeras para que ustedes vayan adentrándose en el tema. ¿Se escucha bien? No sé si cómo viene la parte del sonido, pero bueno, no me ha llegado nada en el chat, así que debe andar bien. Bueno, desde la época de la Revolución Industrial, que ya de alguna manera les expliqué cuando di Incoterms, y la importancia de la Revolución Industrial como un acontecimiento histórico, económico, que tuvo un impacto mundial muy fuerte. Desde la Revolución Industrial en adelante no hubo inversiones extranjeras, básicamente porque era muy caro invertir en el extranjero y era más simple continuar con el comercio. Así que el comercio, de alguna manera, absorbió a lo que eran las inversiones. Era más fácil comprar el producto e importarlo que ir a producirlo al extranjero. Y realmente las inversiones extranjeras empezaron a desarrollarse aproximadamente a mitad del siglo XIX, es decir, por allá por los años 1850 aproximadamente. Y las causas por las cuales comenzaron a identificarse flujos de inversiones extranjeras, es decir, capitales que salían de un país e ingresaban en otro país para producir bienes y servicios, básicamente, se debió principalmente desde mi punto de vista, a tres causas muy importantes. La primera, la División Internacional del Trabajo, para mí fue algo muy importante. En segundo lugar, el nacimiento de las instituciones financieras especializadas en dar créditos. El crédito es importantísimo, la inversión. Y en tercer lugar, algo también bastante de peso, era el patrón oro como un sistema monetario internacional. Así que esos tres ítems que les acabo de mencionar fueron de alguna manera los disparadores para que los flujos de inversiones extranjeras comenzaran realmente a funcionar y a localizarse. Es decir, que haya de alguna manera movimiento de inversiones. Básicamente, acá me vuelven a repetir que mencioné de vuelta los tres ítems importantes por los cuales las inversiones extranjeras comenzaron a desarrollarse a mitad del siglo XIX, fue la División Internacional del Trabajo, el nacimiento de las instituciones especializadas de crédito y la instauración del patrón oro como un sistema monetario internacional, o reconocido como si fuese el régimen monetario internacional, mejor dicho. Pero fíjense que en este primer momento, de alguna manera, las inversiones estuvieron focalizadas en determinados sectores estratégicos de la economía. Básicamente se dirigían a lo siguiente, a lo que eran las obras de infraestructura importantes, básicamente la construcción de puertos, la construcción de ferrocarriles. Fíjense ustedes cómo coincide lo que estoy hablando yo ahora con el nacimiento de los ferrocarriles en Argentina de la mano de los capitales británicos, ¿cierto? Más o menos para la misma época. También, además de estar, digamos, orientados a la infraestructura, estaban orientados específicamente a la explotación de los recursos naturales,
principalmente al sector minero y al sector de la agricultura tropical, y a lo que era la prestación de los servicios públicos, ¿no? Todo lo que era la distribución de energía, todo lo que era telégrafo, todo lo que era teléfono, principalmente, y transporte. Y en ese momento, fíjense ustedes que el sistema de explotación de estas inversiones que llegaban a esos sectores estratégicos que yo les acabo de mencionar, era un sistema que se suele conocer con el nombre de enclave, un sistema de enclave, que son pequeñas unidades económicas con determinada autarquía operativa, que tienen determinado ámbito geográfico de explotación y que tienen un periodo de explotación determinado, que suele ser bastante prolongado en los enclaves. Ejemplo de ello es, por ejemplo, las explotaciones mineras, que se los suele concesionar por periodos de 99, 100 años, etc. Fíjense por cosa el Código de Minería Argentina. Y este sistema de enclave lo que hacía de alguna manera era generar monopolios y oligopolios. Es decir, venían capitales extranjeros, explotaban servicios públicos sin competencia porque eran generalmente monopólica la prestación del servicio. Y en este momento de la historia, gente, la inversión se canalizaba por un contrato típico, que fue como de alguna manera la vedette, por así decirlo, del derecho, donde se canalizaba, se viabilizaba la inversión, que era lo que se llamaba el contrato de concesión, o también llamado otro tipo, que es el contrato de licencia, que solía celebrar alguna repartición del Estado, receptor de la inversión, con el inversionista extranjero. Por ejemplo, contrato de concesión para la distribución de energía eléctrica, o contrato de concesión para la explotación de los ferrocarriles, como fue con los británicos en Argentina. Pero tengan ustedes en cuenta que este contrato de concesión, contrato de licencia, típico contrato de derecho público, de derecho administrativo, porque una de las partes es el Estado, en cualquiera de sus órbitas, el Estado nacional, provincial o municipal, son contratos muy particulares porque son contratos sensibles. ¿Y por qué digo que son contratos sensibles? Porque son contratos en que está implicado, involucrado, el interés público, la necesidad pública y las políticas públicas del Estado. Por lo cual, en estos contratos, el Estado se reserva potestades, facultades de fiscalización de ese contrato administrativo, tanto desde la celebración como en su cumplimiento. Por ejemplo, en el contrato de concesión y de licencia, el tema de los controles de las tarifas que pagan los consumidores del servicio. Y también grandes facultades discrecionales para poder inclusive resolver o rescindir el contrato en cualquier momento. Son contratos, como les acabo de decir, muy particulares. Por eso el derecho administrativo, que nace principalmente del derecho francés, de los contratos administrativos franceses, siempre tengan ustedes presente una típica característica que también lo deben haber estudiado en derecho administrativo, me imagino, que es toda la doctrina que deriva de del llamado hecho del príncipe, ¿no es cierto?, que es el soberano. Así que de alguna manera estos contratos estaban de alguna manera sujetos a los vaivenes de los gobiernos políticos de turno. Luego vino otro hecho bastante importante en el mundo de las inversiones, que fue la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Porque hay un cambio importante en el contexto, en el escenario económico y político mundial. Desde el punto de vista político, hay una pérdida de poder de las potencias europeas, en la posguerra claramente, y el nacimiento de los bloques de países, de alguna manera dominados por alguna superpotencia.
Y coetáneamente a esto, fíjense ustedes, luego de la segunda posguerra, tenemos un periodo histórico también bastante importante, que es el postcolonialismo, y los movimientos de liberación nacional de la segunda, digamos, de mitad del siglo pasado. Y, de alguna manera, que se vieron reflejados con los nuevos países que se independizan, principalmente en Asia y en África. Estoy hablando, por ejemplo, de la independencia de Pakistán respecto del Reino Unido, la independencia de la India respecto del Reino Unido, algunos países africanos que se independizan inclusive de poderes coloniales como era Portugal. Así que, desde el punto de vista político, tengan presente esto, ¿no es cierto? El postcolonialismo, que va a marcar algo muy importante, lo que les vengo hablando. Y desde el punto de vista económico, tengan en cuenta que hay un gran fortalecimiento de las empresas transnacionales, ¿no? Que luego de la Segunda Guerra Mundial quedan fortalecidas, con mucho dinero, con mucha tecnología, y con la necesidad de sacar, digamos, de exportar capitales de sus lugares de origen para invadir nuevos mercados locales, ¿no? Necesitaban mayor cantidad de consumidores, ¿no? A esto tengan en cuenta ustedes que estos nuevos países que se independizaron, obviamente que eran de alguna manera países pobres, no industrializados, sin tecnología, y de alguna manera cambia el sistema de inversión, porque a partir de este momento las transnacionales van a empezar a invertir en otros sectores diferentes de la economía, en el sector de servicios y en el sector industrial, es decir, ya no estaba más limitada a recursos naturales y servicios públicos como antaño, como otrora, antes, ¿no? Así que hay un nuevo cambio muy importante. Y también cambia porque el contrato de concesión, si bien no se abandona, hay un nuevo contrato que canaliza, vializa la inversión foránea, que es el contrato de joint venture. Ahora, las empresas, digamos, los estados receptores, de alguna manera, y las empresas de los estados receptores se empiezan a asociar, por así decirlo, con capitales extranjeros, con alguna finalidad común, comunitaria entre ellos, ¿no? Así que fíjense cómo varía de la concesión hacia el contrato de joint venture. Acá me pregunta Lucía Canales, escribe joint venture, joint venture. Exactamente, joint venture, me están preguntando, joint venture. Estos contratos de uniones de empresas muy importantes que tienen digamos, una finalidad común, y hay todos sistemas internos para contribuir con las pérdidas inclusive y cómo distribuirse las ganancias, fueron muy importantes. Miren, recuerdo que hubo un joint venture muy importante en 1955 en el segundo plan quinquenal del gobierno de Juan Domingo Perón, donde YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, firmó un joint venture con una empresa petrolera muy importante norteamericana llamada la Standard Oil de California. En ese momento, Argentina, todos los años, necesitaba importar 9 millones de metros cúbicos de petróleo porque no tenía capacidad de autoabastecimiento. Y justamente Argentina, YPF en ese momento, no tenía la tecnología idónea para poder llevar a cabo todo lo que era la extracción, digamos, la exploración y explotación de los hidrocarburos, ¿no? Y justamente las empresas de países industrializados tenían la tecnología, que la tecnología lo que hace es bajar los costos de producción y ser más competitivo, ¿no? Poder extraer cada barril de crudo de manera más barata. Eso es lo que la tecnología produce. Y se celebró ese joint venture en 1955 y Argentina tuvo, obviamente, de alguna manera, autoabastecimiento para no tener que importar, porque en ese año le salía aproximadamente 300 millones de dólares todo el petróleo que precisaba para poder autoabastecerse.
Así que con este joint venture, obviamente los capitales extranjeros venían, pero ya no estaban sujetos al contrato de concesión, sino que cambiaba la óptica y eran ya, de alguna manera, uniones de empresas, ¿no? Como les acabo de mencionar. Así que fíjense cómo va variando las canalizaciones. En este momento también tengan en cuenta, les voy a contar otro caso que también conozco, hay un autor muy bueno que se llama Francisco Corigliano, que escribe mucho de la época peronista de las inversiones. Hay también un ejemplo que les voy a dar de que no todas las inversiones extranjeras son buenas, para un país. Las inversiones extranjeras generalmente se cree que son buenas para el crecimiento y para el desarrollo económico del Estado receptor, pero hay veces que son perversas. Hay un caso muy importante, que es el caso de Kaiser. Kaiser era una empresa norteamericana, se llamaba Kaiser Corporation, que en los años 60 se instaló en Santa Isabel, Córdoba. Kaiser Corporation. Y llevó, digamos, celebró un contrato con IAME, que era IAME, era Industria Aeronáutica y Mecánica Argentina, IAME, que era una empresa argentina, y que celebró un contrato con Kaiser Corporation, y a partir de ese contrato nace ICA, con K, que significa exactamente, como me pregunta acá de Pato Secondi, ICA, que significa Industrias Kaiser Argentina, que era para la construcción de automóviles. Kaiser se comprometió a invertir 8 millones de dólares, que en ese momento, claro, acá me preguntan, era ICA Renault, que fue uno de los que produjo, por ejemplo, los primeros Torino. Primero fue ICA y después fue Renault. El Torino que ganó competencias importantes en Alemania y que fue totalmente diseñado por ingenieros argentinos. Un auto que fue un ícono en su momento. Aunque soy hincha de Ford, pero tengo que reconocer que el Torino marcó un icono muy importante. Fíjense que Kaiser se obligó a ingresar 8 millones de dólares, que en ese momento, a un dólar de 1,40, eran 111 millones de pesos. Ya estábamos devaluados, fíjense. Pero luego, esta empresa Kaiser logró colocar acciones, ¿no?, de esta nueva empresa y obtuvo 300 millones de pesos argentinos en colocación de acciones. Es decir, el público argentino le prestó dinero, ¿no?, a Kaiser, que captó fondos con esto de ICA, y además obtuvo un crédito del Banco Industrial a una tasa del 4%. Entonces, fíjense que en menos de un año obtuvo 400 millones de pesos cuando lo que invirtió fue 111. Por lo cual, lo que ingresó realmente lo repatrió al poco tiempo y terminó siendo de alguna manera una pseudo inversión, porque en realidad la inversión no fue tal, sino que obtuvo todo del crédito y de los ahorros argentinos. Así que este tipo de maniobras Argentina ha tenido mucho, ¿sí?, de que ingresan tanta plata, pero al poco momento piden crédito y captan fondos y luego lo repatrian, hay una repatriación de capital y eso realmente no es una verdadera inversión. Este caso es un caso que les vuelvo a repetir, es el caso Kaiser. Así que el Estado tiene que saber muy bien qué tipo de inversión necesita el país, porque hay mucho de estas jugarretas, por así decirlo, que vienen con una pantalla, decir ingreso tanto, pero luego tienen pergeñado un plan y terminan de alguna manera haciendo una inversión, pero con plata prestado por el mismo país receptor, que ello no debería ser así. Bueno, voy a continuar. Como les venía diciendo, cambia de alguna manera el punto, entonces se deja de utilizar el contrato de concesión y entramos al contrato de joint venture. Igualmente, hubo de alguna manera problemas, porque en ese momento, hasta la Segunda Guerra Mundial inclusive, todos los problemas de inversiones de alguna manera se resolvían por las fuentes internas, por, digamos, las leyes nacionales de los estados sobre inversiones extranjeras que ya existían, y lo que era el derecho internacional estaba digamos, en una etapa de creación, era muy incipiente, y solamente había algunas normas consuetudinarias internacionales, ¿no?, como por ejemplo algunas que nacían del arbitraje internacional,
hay un hito muy importante que es el laudo NIR, que se escribe N-E-E-R, NIR, que estableció una norma consuetudinaria internacional luego del dictado de ese laudo, que se conoce como Trato Mínimo Internacional. Este laudo NIR nació de un tribunal arbitral, que nació a su vez, que fue instaurado por una comisión de reclamaciones norteamericana, mexicana. Porque en la época de la Revolución Mexicana hubo muchas expropiaciones de capitales norteamericanos que no se abonaron, no se indemnizaron correctamente. Entonces, de alguna manera hubo reclamaciones norteamericanos contra lo que eran los Estados Unidos mexicanos, y esto para ello se hizo un tribunal internacional arbitral que dictó este laudo en 1927, que se lo conoce como el fallo laudo NIR. Y aquí se creó, a partir de NIR, una norma consuetudinaria internacional aplicable a las inversiones extranjeras, que establece, que se llama, como les repetí, Trato Mínimo Internacional, que establece que cuando un Estado lleva a cabo determinadas conductas contra una inversión extranjera, para que esa conducta se torne ilícita en el plano internacional, de alguna manera tiene que configurar una suerte de atropello, una suerte de negligencia y de mala fe contra el inversionista extranjero. Así que tiene que tener estas características, de alguna manera, el acto estadual para que el inversionista se sienta agraviado y que ello tenga, de alguna manera, efectos internacionales. Así que esa es la primera norma que nace a partir de este laudo que les acabo de mencionar. ¿Cómo se resolvían en este momento los problemas que podía suscitarse entre un inversionista extranjero y el Estado receptor? Y durante esta época de la historia, estamos hablando inclusive hasta mitad del siglo XIX, del siglo XX, discúlpenme, mitad del siglo XX, se resolvían a través de la protección diplomática. La protección diplomática es un típico instituto del derecho internacional público. Fíjense cómo se entrecruzan las aguas del derecho internacional público y el derecho internacional privado de la materia. Siempre tienen como, no son compartimentos estancos, sino que son, obviamente, tienen como si fuese puentes vinculantes. Cada día estoy más convencido de que el derecho es uno, que las ramas, las disciplinas, igualmente están gobernadas todas por principios generales que se aplican a todas las materias. Acá me pregunta Daniela Chamorro, no, se llama NIR, se pronuncia NIR, pero es exacto, N-E-E-R, la doble E en inglés se pronuncia como una I. Es NIR, pero se pronuncia NER, se escribe, discúlpame, N-E-R, NER. Les sigo comentando, como veníamos. Ahora justo me perdí. Estábamos hablando de la parte del fallo NIR, les acabo de mencionar, a cómo se resolvía la protección diplomática, exactamente. La protección diplomática es un instituto del derecho internacional público y en esta materia se utilizaba porque si había algún problema entre el inversionista y el Estado receptor, por ejemplo, una expropiación, generalmente el inversionista recurría a la autoridad diplomática acreditada en el Estado receptor de la inversión y se iniciaban negociaciones amistosas para poder destrabar el litigio. Y generalmente, si ese litigio no se podía destrabar, podía, por vía de esta protección diplomática, llevarse el caso a las máximas instancias judiciales internacionales, ¿no? Pero había un mecanismo interno y determinados requisitos que cumplir. La protección diplomática, primero, el inversionista extranjero recurría a su autoridad diplomática de su nacionalidad, pero fíjense ustedes que lo más importante en este caso es la nacionalidad, para que exista la protección diplomática. La nacionalidad, en este caso, entre el inversionista extranjero y el Estado, que lo va a proteger, que se llama Estado protector en este caso.
Y esta nacionalidad no puede ser cualquiera, tiene que ser una nacionalidad efectiva. Y ustedes esto lo deben haber estudiado cuando vieron el fallo Nottebohm de la Corte Internacional de Justicia. Una nacionalidad efectiva es una nacionalidad que tenga lazos sinceros, ¿no? O sea que yo soy nacional de un Estado, pero no soy nacional porque me dieron la nacionalidad ayer, sino porque tengo vínculos fuertes, reales con ese Estado, porque tengo residencia, porque tengo realmente bienes, etc. Tiene que haber una vinculación real. Entonces, primer requisito para que exista para que pueda ser viable la protección diplomática es el requisito de la nacionalidad, número uno. Y luego se tienen que agotar, obviamente, las vías internas del Estado. Es una ofensa al Estado receptor iniciar una protección diplomática si previamente no se le dio la posibilidad al soberano, al Estado, que él mismo resuelva sus problemas internos. Hay una máxima del derecho internacional que dice que obviamente el soberano, el Estado, tiene obviamente la posibilidad de él mismo resolver sus propios problemas, el principio de no interferencia. Así que primero hay que dejar que se expida, que trate de resolver el Estado, y luego, cuando se agotan las vías internas, tanto administrativas como judiciales, de alguna manera se podía recurrir a la protección diplomática. Y obviamente la protección diplomática tiene un sistema donde el inversionista extranjero le endosa el caso, su controversia al Estado protector, y el Estado protector decide si va a prohijar el hecho. Prohijar viene con H en el medio, que significa tomar para sí el caso. Pero fíjense que si el Estado protector decide tomar el caso, ya la controversia pasa a ser una controversia interestatal entre el Estado protector del inversionista versus el Estado inculpado, que es el Estado receptor, el que supuestamente violó a la inversión. Y por supuesto, esta disputa interestatal va a estar regida por el derecho internacional, el derecho de gentes, el derecho internacional público. Y si no se logra destrabar, el Estado protector puede interponer una reclamación, una demanda ante el máximo organismo internacional judicial, que es la Corte Internacional de Justicia, en la ciudad de La Haya, que es el máximo digamos, organismo jurisdiccional de Naciones Unidas, y si logra acreditarse en juicio que el Estado receptor violó, porque por ejemplo expropió la inversión, obviamente que va a dictarse una sentencia que va a hacer lugar a una indemnización al inversionista extranjero, pero obviamente que es el Estado protector el que litiga. Fíjense ustedes que de alguna manera la protección diplomática es un derecho que tiene el Estado. Fíjense esto, el Estado, todo Estado, tiene el derecho y la obligación de proteger a sus nacionales, a sus súbditos, cuando se encuentran en el territorio de otro Estado y son víctimas de un acto contrario al derecho internacional. ¿Qué significa? Que si un nacional argentino está en Nueva York y se le comete un atropello que es contrario al derecho internacional, el Estado argentino puede ejercer la protección diplomática, pero cuando el Estado ejerce la protección diplomática, ejerce un derecho propio, que es el de proteger a sus nacionales cuando se encuentran en el territorio de otro Estado. Esto lo van a encontrar en un fallo de una sentencia de lo que era el tribunal antecesor a la Corte Internacional de Justicia, que era la Corte Permanente de Justicia Internacional, en una sentencia en el caso Mavromatis. Mavromatis, con B corta y doble T. Mavromatis. Esto surge de ahí donde se dan los lineamientos para el ejercicio de la protección diplomática, pero vuelvo a insistir de que es un derecho propio del Estado protector de proteger a sus nacionales, ¿no? Entonces, fíjense de alguna manera que en esta época de la historia todos los litigios derivados de inversiones extranjeras de alguna manera eran canalizados por vía de la protección diplomática, que como les acabo de decir, tenía como fundamento la nacionalidad efectiva
y obviamente necesitaba que se agoten los recursos internos del Estado, y estos eran los contornos de este instituto, ¿no es cierto?, regulado por el derecho internacional público y lo importante de esta defensa del Estado, que es un derecho propio. Pero, obviamente, que esta protección diplomática, como todo instituto, tiene una contracara, porque los inversionistas extranjeros provenientes de los países fuertes, de los países industrializados, que son los países exportadores de capital, los que tienen la tecnología y el dinero, ante cualquier mínimo conflicto con el Estado receptor, ya articulaban el mecanismo de la protección diplomática, y el Estado receptor se veía, de alguna manera, enfrentado con otro país por vía de la protección diplomática. ¿Qué pasó en definitiva? Hubo un ejercicio abusivo propiamente dicho, con la teoría del abuso del derecho, del Instituto de la Protección Diplomática. Entonces, los estados, de alguna manera, tenían este problema y comenzaron a generarse mecanismos en los estados receptores para frenar el ejercicio abusivo de la protección diplomática. Y justamente fue un jurista argentino que se llamó Carlos Calvo el que planteó una idea que luego se empezó a llamar la cláusula Calvo, que eran cláusulas que de alguna manera se insertaban en contratos de concesión o en contratos de joint venture, que son los contratos donde se canalizaban las inversiones extranjeras más importantes. Y esta cláusula Calvo lo que hacía era impedir que ese inversor extranjero pudiese utilizar la protección diplomática, y de alguna manera establecía que ante cualquier controversia entre el inversor extranjero y el Estado receptor iba a ser resuelta por un juez del Estado receptor, es decir, se pactaba la jurisdicción del Estado receptor, y la ley aplicable iba a ser la ley del Estado receptor. Entonces, de esa manera, en las inversiones más sensibles, ante cualquier controversia, el inversor extranjero, si se insertaba la cláusula Calvo, ya no podía acudir a la protección diplomática. Y por otro lado, en esta época de la historia también era importante que les mencione lo que se llamó la doctrina Drago. Y la doctrina Drago también fue de un jurista argentino muy importante, que esta doctrina Drago trascendió a todo el mundo, porque Drago, Luis María Drago, acá me pregunta Mariana Carames, jurisdicción y ley aplicable del Estado receptor, sí, es jurisdicción y ley aplicable del Estado receptor en la cláusula Calvo. Como les venía diciendo, como les venía diciendo, en la cláusula Calvo se pactaba, discúlpenme, estamos en la doctrina Drago. Luis María Drago era un jurista argentino que en la Convención de La Haya de 1902 dejó plasmada su opinión, que fue muy importante, porque en ese momento de la historia Venezuela había tenido un bloqueo económico ordenado por el Reino Unido, Italia y Alemania, que inclusive implicó bombardeo en puertos venezolanos, ¿no? Y Luis María Drago, en ese momento de la historia y en esa Convención de la Paz que se celebró en La Haya en 1902, dejó plasmada su opinión diciendo que no puede ejercerse el uso de la fuerza para el cobro de la deuda pública. En ese momento Venezuela debía dinero el Estado venezolano a acreedores alemanes, italianos y británicos. Y Luis María Drago lo que dice en este caso es que no puede ejercerse compulsión para el cobro de la deuda pública, de la deuda soberana. Y esto lo dice en la Conferencia de La Haya, en la Conferencia de la Paz de La Haya de 1902, pero ese principio, de alguna manera, fue mitigado por el representante norteamericano en esa convención, que fue Porter,
que de alguna manera la desnaturalizó porque dice que no puede ejercerse el uso de la fuerza para el cobro de la deuda pública, salvo que el Estado no se someta a arbitraje o que se someta a arbitraje e incumpla total o parcialmente el laudo. O sea, que puede ejercerse fuerza, compulsión, violencia, si no se somete a arbitraje o si no cumple con un laudo. Pero lo valioso en ese momento de la doctrina de Luis María Drago es que trata de establecer un manto de paz en un periodo de la historia donde no existía este principio de orden público internacional que ahora está receptado en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que es la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Así que en ese momento de la historia fue muy loable, digamos, la posición que adoptó Luis María Drago. Lo que sucedió con todo esto que les vengo contando, en este cuentito, por así decirlo, es que en determinado momento de la historia, los países receptores de inversión, más o menos en la década de los 60, 70, quedaron sin dinero y sin tecnología. Y los países industrializados quedaron con tecnología y con dinero y con grandes transnacionales. Así que el problema era el siguiente, que no había confianza en que los inversores extranjeros invirtieran en países que necesitaban inversión, porque había desconfianza, y esa desconfianza estaba en todo lo que eran los hechos del príncipe, de los estados receptores, en todo lo que fueran las olas de expropiaciones, y en todo lo que fueron las rescisiones y resoluciones de contratos de concesión de manera arbitraria, entonces generó una desconfianza muy grande. Y justamente lo que había que restablecer era la confianza para que se volviese a invertir. Entonces era necesario volver a fortalecer la confianza. Y así fue como hubo un cambio de paradigma y un cambio y vinieron las nuevas ideas, y esas ideas vinieron de la mano de algo muy importante, que es un nuevo cambio donde en la relación jurídica de inversión, la parte débil, la parte que había que proteger para generar confianza, era la parte inversora, porque la parte fuerte era considerado el Estado receptor por todas las facultades discrecionales que tenía el Estado, por ser soberano. Así fue que, de alguna manera, lo que estaba claro en ese momento era que había que hacer un nuevo marco regulatorio donde las leyes nacionales eran insuficientes para regular la cuestión y la costumbre internacional también era insuficiente porque era de alguna manera insegura, porque como no estaba escrito, determinar sus interpretaciones, etcétera, no era una cuestión sencilla. Así fue que lo que sí estaban seguros era que había que crear un nuevo marco regulatorio que fuese convencional, es decir, en normas escritas en tratados, porque los tratados obviamente no son modificables como son modificables las leyes internas de los estados, que de un día para el otro el Congreso las puede cambiar. En cambio, ustedes saben muy bien que los tratados internacionales no se pueden cambiar sin la voluntad de los estados suscriptores, por el periodo que tengan de vigencia, por supuesto, así que dan mayor seguridad. Y así fue que se comenzó con una práctica bilateral y se empezaron a celebrar los primeros tratados bilaterales de inversión, que se llaman específicamente tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones, ¿no? Acá fíjense que los estados se pusieron de acuerdo y bilateralmente entre dos estados comenzaron a celebrar tratados, ¿no? Pero fíjense el título del tratado, chicos, se llama sobre promoción y protección recíproca de las inversiones. Así que el protegido, el amparado, el tutelado, es el inversor foráneo. Entonces eso ya le va a dar el parámetro de lo que voy a empezar a hablar en la brevedad. ¿Y qué sucede? En 1957 se celebra el primer TBI, primer Tratado Bilateral de Inversión, que lo celebró Pakistán con Alemania. Pero ¿qué sucede luego?
Luego de estos tratados se celebran tratados entre estados europeos y países africanos y países asiáticos. Luego en los 80 se empiezan a celebrar algunos TBI entre países europeos y entre países de Norteamérica, es decir, Estados Unidos, con países latinoamericanos. Acá repito, se llaman tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones. Todos los tratados siguieron un modelo establecido por la OCDE, que la OCDE significa Organización para la Cooperación y Desarrollo de los Estados, que es una organización internacional de cooperación que tiene su sede en París y que está compuesto por 37 estados que son los llamados estados ricos o fuertes. Todos siguieron el modelo de la OCDE, todos los TBI, aunque son bilaterales, todos son aproximadamente iguales. ¿Y qué pasó? No se celebraron muchos TBI, pero hubo otro hecho, otro acontecimiento histórico que cambió todo, el escenario también político y económico, que fue la caída del muro de Berlín en 1989, el fin del comunismo, la polarización, y por otro lado, de alguna manera, la apertura económica mundial, la liberalización de la economía mundial, y con ello la liberalización de las inversiones extranjeras y de los flujos de inversiones extranjeras. Entonces, el año 90, que marca el hito de la globalización de la economía, también globalizó a las inversiones extranjeras y también globalizó al derecho convencional de las inversiones extranjeras. Y fíjense por qué. Porque a partir de los 90 en adelante, con todos estos cambios político-económicos mundiales, hay una liberalización de la economía, liberalización de las inversiones, los nuevos flujos y fondos de inversión extranjera empiezan a circular por todo el mundo y buscan países para radicarse, y los TBI, que antes no había tanta costumbre en celebrarlos, empezaron a celebrarse de manera exponencial. Y todos siguieron un mismo modelo, que era el modelo de la OCDE. Y por lo tanto, a partir de los 90 empiezan a celebrarse un montón de TBI y a la fecha de hoy tenemos una red de 2.800 tratados bilaterales de inversión. Prácticamente todos los países del mundo, que son 194 países, al menos los reconocidos por Naciones Unidas, incluyendo al Vaticano, han celebrado, y todos los 194 estados, con la cantidad de TBI que tiene cada estado, forman un paquete de 2.800 tratados bilaterales de inversión, pero todos esos tratados, los 2.800, tienen 7 u 8 normas que están estandarizadas, que son iguales porque siguen digamos, los lineamientos de la OCDE, del modelo de la OCDE. Por lo tanto, hoy, si bien tenemos 2.800 TBI, como todos los TBI son iguales en cuanto a sus cláusulas de protección sustancial y procesal, hoy en día tenemos una suerte de derecho convencional estandarizado de protección de las inversiones extranjeras derivado de estos 2.800 tratados bilaterales de inversión. Y justamente estos 2.800 tratados, en la mayoría de los casos, tienen una cláusula de solución de controversias donde se pacta el arbitraje internacional como modo de solución de controversias, y justamente el tribunal arbitral clásico tradicional es el del CIADI, que ahora lo voy a explicar en la brevedad. Y de alguna manera, como les acabo de mencionar, el CIADI, a partir de los 90,
se institucionaliza de la mano de las TBI, porque los TBI son los que lo pactan. Entonces, al explotar la celebración de TBI y pactarse en los TBI el CIADI se institucionaliza como el principal tribunal arbitral mundial que resuelve las controversias entre inversor y Estado. Entonces, hoy en día, si ustedes quieren fijarse cuál es el derecho de las inversiones extranjeras, hay que fijarse cuál es la jurisprudencia del CIADI, porque el CIADI es el principal tribunal que interpreta y aplica los TBI. Entonces, esa es la relación tan importante y una suerte de binomio entre CIADI y TBI. El TBI tiene una cláusula que establece al CIADI, y el CIADI se institucionalizó porque 2.800 tratados aproximadamente lo prevén como órgano de solución de controversias. Así que, de alguna manera, hoy en día tenemos un derecho de las inversiones extranjeras constituido por una red de 2.800 tratados bilaterales de inversión. Y estos tratados tienen unas 7 u 8 cláusulas, ¿no?, que se los llama estándares de protección, que ahora les voy a explicar minuciosamente cada uno de ellos, y que están presentes en todos los TBI, que forman una suerte de mínimo común denominador o núcleo duro, que son iguales. Estos tratados, chicos, son tratados bilaterales. Por ejemplo, Argentina celebró 60 tratados bilaterales de inversión, con Alemania, con Estados Unidos, con Francia, con Italia, y estos tratados se celebran entre estados y protegen al inversor extranjero. Por ejemplo, en el TBI argentino-norteamericano, se protege al inversor norteamericano cuando invierte en Argentina y al inversor argentino cuando invierte en territorio norteamericano. Por eso son recíprocos, ¿no? Y establecen derechos para el inversor que implican coetánea y simultáneamente una obligación para el Estado, que generalmente el Estado receptor se obliga con obligaciones de abstención, es decir, deberes de no hacer, obligaciones de no hacer, que ahora les voy a explicar detenidamente. Estos TBI, además de tener un ámbito de aplicación material, que definen qué es inversión todo aporte con un valor económico, tienen un ámbito de aplicación temporal y un ámbito de aplicación espacial, se aplican en los territorios solamente de los 2 estados celebrantes, suscriptores, y un ámbito de aplicación personal también, a ver qué personas físicas o jurídicas califican como inversores para estar protegidos por las normas de tratamiento del tratado de los TBI. Así que vamos a encontrar algunos tipos de todo lo que son los ámbitos de aplicación. Pero bueno, vamos, por el escaso tiempo que tengo, a ver cuáles son estas normas protectorias que protegen al inversor. Aquí, dentro de lo que es la relación jurídica de inversión, hay una parte que se la considera débil y rige el principio del favor debilis. Y como ustedes saben muy bien, cuando hay una parte que se la considera débil, necesita una protección especial. Y esa protección especial está brindada por tratados bilaterales de inversión que protegen de manera convencional al inversor extranjero. Aunque esto que digo yo es, ¿cuál es la parte débil? Desde el punto de vista de que la contraparte, el Estado, tiene obviamente poder discrecional, porque es el soberano, es un Estado. Pero en términos económicos no olvidemos que hay empresas transnacionales que son mucho más fuertes que un Estado. Piensen ustedes en Apple o en BMW, que tienen patrimonios de 320.000 millones de dólares, cuando hay estados como Argentina que en reservas del Banco Mundial tienen 50.000 millones. Así que el Estado argentino tiene territorio, pero Apple tiene la plata. Así que en términos económicos hay que ver si esto es realmente como yo les digo, pero es parte débil en el sentido de que no tiene las facultades que tiene el Estado receptor, ¿no es cierto? Las normas de tratamiento son las siguientes. Todos los TBI tienen una norma clásica que se llama, de alguna manera, que el Estado debe brindar al inversor extranjero lo que se llama un trato justo y equitativo. Es lo que se suele llamar la norma de trato justo y equitativo, que es la primera que está en los TBI. Es una norma, un estándar de protección. Acá todos los TBI, las normas de protección del inversor extranjero son siempre mínimos, mínimos imperforables. Es decir, establecen el piso,
Luego se puede maximizar la protección, pero menos de los TBI no se puede. Y todos los estados deben brindar al inversor extranjero un trato justo y equitativo. Esta es una norma que sirve a su vez para interpretar otras normas de protección, pero la jurisprudencia del CIADI, en general la última, dice que este trato justo y equitativo implica que el Estado receptor trate al inversor extranjero con transparencia y coherencia. ¿Qué significa? Que haya algún tipo de previsibilidad en sus actuares, en sus normas, en sus decretos, que no impliquen una sorpresa para el inversor. Otra norma de tratamiento muy importante es la norma de tratamiento del trato nacional. ¿Qué significa esto? Que el Estado receptor debe brindar al inversor extranjero un trato no menos favorable que el que brinda al mismo inversor nacional o local. ¿Qué significa? Que si en Argentina hay un inversor extranjero que invierte en el rubro, por ejemplo, de la energía eléctrica, no le puede dar un trato menos favorable que un inversor argentino que obviamente esté en las mismas condiciones que el inversor extranjero. O sea, esa es la cláusula o la protección del trato nacional. No menos favorable que el inversor nacional en las mismas condiciones, ¿no? Tiene que ver, es una derivación también del principio de igualdad. Tercer estándar de protección, lo que se suele llamar la cláusula de la nación más favorecida. Atención con esto. Los tratados, fíjense cómo hay de alguna manera trampas o secretos en todos lados. Los tratados son tratados bilaterales de inversión, pero tienen cláusulas que llaman cláusulas de la nación más favorecida. Y esta cláusula tiene un efecto que hace que se multilateralicen, multilateralización. ¿Por qué? Porque si bien un tratado es bilateral, y ustedes saben que los tratados bilaterales, por el principio inter alia acta, solo son vinculantes y surten efecto entre los estados que lo celebraron. Si hay un TBI entre Argentina y Estados Unidos, solamente rige entre Argentina y Estados Unidos. Pero si ese TBI argentino-estadounidense tiene una cláusula de la nación más favorecida, significa que un inversor norteamericano en Argentina, si verifica que, por ejemplo, hay dos inversores extranjeros en Argentina, uno norteamericano y uno italiano. Y el italiano tiene una preferencia por el TBI que no la tiene el norteamericano. Entonces, por la cláusula de la nación más favorecida, el inversor norteamericano puede decir, trátenme igual que el inversor italiano. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna manera, los tratados bilaterales terminan intercomunicándose y multilateralizándose. Miren este ejemplo que les voy a dar. El Tratado Bilateral de Inversión entre Argentina y Francia prevé que tanto un inversionista argentino en territorio francés como un inversor francés en territorio argentino, si tiene alguna controversia con su inversión, no tiene obligación de litigar ni agotar las vías internas del Estado receptor y puede acudir directamente a los tribunales arbitrales del CIADI. Es lo que se llama arbitraje directo. En el resto de los TBI, ello no está previsto. Por ejemplo, no está previsto en el TBI norteamericano ni en el TBI italiano. Pero hay un caso de un inversor, que es el caso Maffesini, donde entre el TBI argentino y español, que no receptan el arbitraje directo, se invocó la cláusula de nación más favorecido y el inversor extranjero pudo arribar al arbitraje internacional directo por invocar el TBI galo-argentino, es decir, francés-argentino. Entonces, fíjense cómo los tratados con la cláusula de la nación más favorecida terminan multilateralizándose. ¿Qué significa? Que cada vez que Argentina celebra un TBI y brinda un privilegio,
todo el resto de los inversores que firmaron TBI con Argentina tienen derecho a invocar ese privilegio. Cuarto estándar de protección, la llamada norma de no expropiación. ¿Qué significa esto? En el derecho internacional, en principio, no se puede expropiar, salvo, hay excepciones, que la expropiación sea con causa de utilidad pública, que la expropiación sea siguiendo un debido proceso legal, que la expropiación sea no discriminatoria y que de alguna manera haya una compensación, que esa compensación sea pagada en la brevedad, que sea pronta, que sea justa y que obviamente sea abonada a valor de mercado. Por lo tanto, los TBI receptan esta norma de no expropiación, salvo las excepciones que les acabo de mencionar. Nada más alejado que lo que hizo Argentina con Aerolíneas Argentina y con el caso de YPF, que obviamente fueron casos que nos demandaron ante el CIADI, porque Argentina tomó el control de YPF, se quedó con el 51% de las acciones y no llevó a cabo ninguno de los procedimientos que marcó los TBI, sino que de golpe se quedó con el paquete del 51% y dejó a Repsol de lado, sin seguir ninguno de este tipo de normas que establecen los propios TBI para este tipo de actos. Después voy a ahondar más en ese tema. Esta es la norma de no expropiación. Después está la norma muy importante, que es la norma que prohíbe, de alguna manera, que haya normas, la prohibición de normas que de alguna manera impidan la remisión de dividendos al exterior, es decir, no puede haber normas, de alguna manera los TBI protegen al inversor extranjero y le garantizan de alguna manera la posibilidad de remesar divisas al extranjero, es decir, a su casa matriz, de alguna manera. También garantizan al inversor extranjero otra norma de tratamiento, es la posibilidad de repatriar su capital en cualquier momento, es decir, cuando el inversor extranjero quiere irse, se puede ir y puede llevarse el capital sin problemas. Otra norma muy importante de tratamiento es lo que se llama las cláusulas de estabilización, que en inglés son conocidas como Stabilization Clause. Y fíjense esto qué importante, y acá está el privilegio y acá está el tema. Los TBI, por ejemplo el TBI argentino-panameño, prevé una cláusula de estabilización. ¿Qué significa? Que cuando el inversor ingresa su inversión, tiene un marco regulatorio, y por la cláusula de estabilización, ese marco regulatorio vigente al momento de la inversión extranjera debe mantenerse inalterado, es decir, petrificado, congelado, durante todo el tiempo que está en la inversión radicada. Y si hay un cambio normativo posterior que lo beneficie al inversor no hay problema, pero si lo perjudica no se le puede aplicar. Eso se llama cláusula de estabilización, y sí o sí es un privilegio para el inversor extranjero del cual no goza el inversor local y va de punta, es decir, va en contra del artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza los mismos derechos civiles al extranjero y al nacional. Pero igualmente esta norma constitucional es de derecho interno, y ustedes saben que el derecho internacional prima sobre el derecho interno, y si en el TBI se pactó este privilegio, por más que viole la Constitución, no, para mí no es invocable, porque la Constitución no deja de ser una norma interna de un país, y el derecho internacional y los tratados que son parte del derecho internacional tienen preferencia sobre el derecho interno, y eso lo dice la Convención de Viena de 1969, de Derecho de los Tratados, donde establece que un Estado no puede justificar el incumplimiento de un tratado, en este caso de un TBI, justificando, de alguna manera, el incumplimiento de una norma de derecho interno. Así que Argentina no podría invocar el artículo 20 de la Constitución para justificar el incumplimiento de un TBI.
a la luz de Viena del 69, de derecho a los tratados, sería inviable. Esta es la cláusula de estabilización que no se utiliza, digamos que no tienen los nacionales, ¿eh? Esta posibilidad de congelamiento del marco regulatorio. Y fíjense que esto podría, si bien está en el TBI argentino-panameño y no están otros TBI, por vía de la cláusula de nación más favorecida, también podría multilateralizarse. Otra cláusula es la cláusula que prohíbe que el Estado receptor establezca requisitos de desempeño. Fíjense qué importante esto. El Estado receptor no puede, como requisito para que el inversor extranjero mantenga su inversión en el país, exigirle que exporte determinados volúmenes por año o que adquiere insumos de determinado proveedor. No se puede, está prohibido en los TBI. Y por último, los TBI tienen otra norma de tratamiento que es lo que se llama la cláusula de solución de controversias, ¿no? Que es la garantía procesal, porque todas las anteriores son las garantías sustanciales. Y dentro de la solución de controversias se establece la posibilidad, en primer término, de que sea el propio Estado receptor de la inversión el que resuelva la controversia. Y se establece la posibilidad de litigar ante los jueces del Estado receptor de la inversión, pero generalmente con un plazo limitado, que no supere los 18 meses, ¿no? Y si en 18 meses el inversor extranjero no tiene sentencia, o tiene sentencia y la sentencia es adversa a sus intereses, ahí sí queda habilitado para recurrir a las instancias del arbitraje internacional. Y generalmente se pactan en los TBI, en las cláusulas de solución de controversia, dos tipos de arbitraje. O bien un arbitraje administrado, que es generalmente el arbitraje del CIADI, o, la menor de las veces, las menor, digamos, arbitrajes ad hoc, que se suele pactar árbitros ad hoc, bajo el reglamento de la CNURMI, que es la Comisión de Naciones Unidas, ¿sí?, para el Derecho Comercial Internacional, que también tiene un reglamento de arbitraje. Así que aquí les acabo, de alguna manera, de describirles sucintamente cuáles son los privilegios que tienen los inversores extranjeros, y fíjense cómo estas normas convencionales, estos TBI, protegen al inversor y al mismo tiempo establecen obligaciones al Estado. El Estado no puede prohibir la remesa, el Estado no puede prohibir la repatriación de capitales, no puede expropiar, no puede exigir requisitos de desempeño, no puede, de alguna manera, tratarte peor que el nacional, no puede tratarte peor que el extranjero con la cláusula de nación más favorecida. Así que esto es para que ustedes tengan lineamientos, que es lo más importante, ¿sí?, de los TBI. Más que esto no me interesa. Ahora entramos directamente, y por eso la conexión, fíjense ustedes, entre TBI y CIADI. Porque el CIADI está pactado dentro de los tratados bilaterales de inversión. Por eso lo voy a tratar conjunto. Los TBI, entonces, establecen en la cláusula de solución de controversias de que se puede llegar a las vías del CIADI. Así que ahora entro al tema CIADI. El CIADI, que está pactado en los tratados bilaterales de inversión, nace de una convención internacional que se llama Convenio de Washington de 1965 sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, conocido como Convenio CIADI. Y este convenio CIADI es importante y regula todo lo que es el arbitraje CIADI, que es un arbitraje muy especial, que es como un contencioso administrativo internacional, porque uno de los estados, una de las partes litigantes va a ser el estado receptor de la inversión. El CIADI, que tiene su sede en el Banco Mundial, y el Banco Mundial a su vez está en la ciudad de Washington, D.C., en Avenida Pensilvania en Avenida Pensilvania y la calle 17 de Washington, D.C., brinda servicios de conciliación y de arbitraje.
Cada estado que es parte de Washington del 65 tiene derecho a nombrar hasta 4 árbitros de su nacionalidad, en la lista de árbitros, ¿no? Yo les digo, chicos, que ser parte de la lista de árbitros del CIADI y ser parte de la lista de árbitros de la CCI hace que sean los mejores abogados del mundo. Si a ustedes le preguntan cuáles son los mejores abogados del mundo, más importante que los jueces, por supuesto, son aquellos abogados que figuran en la lista de árbitros de la CCI y del CIADI. En Argentina, por ejemplo, fueron y son árbitros de la CCI, nada más ni nada menos que, deben haber estudiado un comercial en el libro del el doctor Raúl Aníbal Echeverry, también fueron miembros de la CCI, de los paneles arbitrales de CCI, Héctor Alegría, Sergio Lepera, Masnata, que fue otro jurisconsulto argentino muy importante. Así que si a ustedes les preguntan cuáles son los mejores abogados del mundo, son los que figuran en la lista de árbitros de la CCI. Ninguna empresa ni ningún comerciante le va a encomendar, a delegar juicios de $1.000 millones a personas que no tengan la idoneidad para resolver un tema de ese tipo de envergadura y con los efectos que ello conlleva, porque puede llegar a una quiebra de una multinacional. El CIADI, como les acabo de mencionar, resuelve controversias de naturaleza jurídica derivadas de una inversión. Los paneles arbitrales generalmente pueden ser un árbitro único o un tribunal colegiado, obviamente impar. Generalmente son tribunales de 3 jueces en la mayoría de los casos. Un árbitro lo nombra el actor, el otro árbitro lo nombra el demandado, y el árbitro del actor y el árbitro del demandado eligen esos árbitros al otro árbitro, al tercero, que va a ser el presidente del panel arbitral. Obviamente, de alguna manera, es muy importante que ustedes sepan cómo funciona el CIADI. El panel arbitral tiene digamos, el reglamento del CIADI, dentro del convenio de Washington, prevé lo que se llama el principio competence-competence, que significa competencia de la competencia. ¿Qué significa? Que son de alguna manera los propios árbitros los que deciden acerca de su competencia en el caso concreto sometido a su decisión. Por otro lado, algo muy importante también, es que durante el procedimiento CIADI arbitral, el inversionista está impedido de ejercer la protección diplomática, y ello está previsto en el artículo 27 del convenio de Washington de 65. No se puede ejercer protección diplomática salvo incumplimiento total o parcial del laudo CIADI. Ahí sí se podría ejercer protección diplomática, no durante el procedimiento. Por otro lado, la jurisdicción del CIADI es exclusiva y excluyente. Por otro lado, durante el procedimiento arbitral se pueden dictar medidas cautelares, y es muy importante, chicos, en cualquier procedimiento judicial o arbitral, el dictado de medidas cautelares, porque aunque digan que no, las medidas cautelares prejuzgan, porque dicen quién tiene verosimilitud del derecho, cuáles de las partes, y por eso brindan esta cautela para garantizar la sentencia. Pero cuando hay una medida cautelar trabada y un cautelado y un cautelante, generalmente el cautelado tiene digamos, la soga al cuello y termina arreglando. Y tenemos el fenómeno de la autocomposición del litigio, que también es muy bueno, y releva a los jueces de tener que dictar sentencia. Los exime. Por otro lado, la ley aplicable por el CIADI está en el artículo 42. El CIADI aplica primero el derecho elegido por las partes, la autonomía de la voluntad, en este caso son los TBI, y subsidiariamente aplica la ley del Estado parte en la controversia, es decir, la ley del Estado receptor, incluyendo sus normas de conflicto de leyes, así que es un caso donde se admite el reenvío en el tema de Washington del 65, en el artículo 42, e inclusive aquellas normas y principios del derecho internacional público que sean aplicables.
El laudo es obligatorio una vez dictado. El CIADI tiene un sistema hermético, cerrado, donde todo queda dentro de lo que es el sistema CIADI. Frente a un laudo dictado, no hay dentro del sistema CIADI un recurso de apelación, no existe un órgano jerárquicamente superior, otro panel arbitral que pueda revisar el laudo en su cuestión de mérito, no hay, sino que frente a un laudo dictado por el CIADI hay tres recursos para impugnarlo. Uno es la aclaratoria, que es igual a la aclaratoria que ustedes estudiaron en procesal civil, cualquiera de las partes por escrito y dentro de determinado plazo desde la notificación del laudo, puede pedir que se aclare algún párrafo oscuro o algún problema aritmético, si hay algún cálculo. Luego está el recurso de revisión, que es para algún hecho nuevo decisivo, que significa, si luego del dictado del laudo hay un hecho nuevo, que no se tuvo en cuenta en el proceso ni en el laudo y que hubiese cambiado la suerte del litigio, la parte que invoca el hecho nuevo tiene 90 días para invocarlo desde que tiene conocimiento, pero no puede invocarlo si han transcurrido más de 3 años desde la fecha del dictado del laudo. Pero esto es la posibilidad de hecho nuevo, y hay que ver que el hecho sea realmente nuevo. Y por último, hay un recurso de nulidad contra el laudo CIADI que va a ser resuelto por una comisión especial, por otro panel arbitral que se llama panel de anulación. Y las causas de nulidad son taxativas, son 5 y están en el acuerdo del CIADI, en el acuerdo de Washington del 65, que son incorrecta conformación del tribunal arbitral, es decir, hubo algún problema en la constitución del tribunal, esa es una causal para la nulificación del laudo, pero va a haber que probarla. Corrupción, si algún árbitro fue corrupto, alguna de las partes puede pedir la nulidad del laudo, pero hay que probarla la corrupción. Otra causal es que el tribunal arbitral se haya extralimitado en sus facultades, es decir, que el laudo sea extra petita o ultra petita o infra petita o citra petita, es decir, que haya resuelto más de lo pedido o que haya resuelto menos de lo pedido o que haya resuelto algo que estaba fuera de lo que era la traba de la litis. Cualquiera de esas causales puede ser objeto de nulificación. También se puede nulificar el laudo porque no está debidamente motivado. Ustedes saben que cualquier decisión arbitral o judicial tiene que estar fundada. ¿Qué significa? Que de alguna manera la parte de los considerandos del acto iudicati tiene que ser una derivación del derecho y de los hechos, ¿no? Es decir, el juez, el árbitro, no puede llegar a conclusiones que no deriven del derecho vigente o de los hechos de la causa. Yo no puedo decir que llego al resultado C si yo no explico previamente A y B. Así que hay veces que se llega a conclusiones que no son una derivación razonada. Entonces ahí sí, ese fallo no está debidamente motivado, fundado, así que puede ser atacado. Y esas son las causales más importantes generalmente, como les acabo de mencionar, para nulificar un laudo del CIADI. Y también la quinta es que haya una falta grave procesal en el procedimiento, una falta grave que afecte el derecho de defensa en juicio de la contraparte. Por ejemplo, que se haya pedido un oficio, que se haya contestado el oficio y no se le haya dejado a la contraparte la posibilidad de ver el oficio, es decir, que no se haya puesto a la vista. Ese también es una falta importante del procedimiento que puede llegar a nulificar. Obviamente, como les digo, hay un comité especial, un panel arbitral que va a resolver sobre ese tema. Y lo último del CIADI es que, en caso, el laudo es obligatorio y vincula a las partes, y si condena al Estado receptor de la inversión, debe sí o sí el Estado
abonarlo, porque son condenas económicas, ¿no? Y si no lo paga el Estado de manera voluntaria, el acreedor, el inversor extranjero, fíjense esto, qué importante, el inversor tiene la posibilidad de ejecutar el laudo CIADI en cualquier otro estado que sea parte del convenio CIADI. Es decir, si Argentina es condenada en el CIADI por un juicio con un inversor norteamericano, podría ese laudo ejecutarse no solamente en Argentina, sino en cualquier otro estado que Argentina tenga bienes. Entonces, lo importante y lo destacable en este tema es que el convenio CIADI establece que el laudo del CIADI se puede ejecutar en el territorio de cualquier otro estado, parte del convenio CIADI, sin necesidad de exequatur. Hay un fenómeno de desescuaritización, es decir, sin exequatur, desescuaritización. Desescuaritización, no hay exequatur. ¿Qué significa? El inversor extranjero, solamente solicitándole una copia certificada del laudo, certificado por el secretario general del CIADI, se presenta en cualquier país donde Argentina tenga bienes que no sean Argentina e inicia directamente un incidente de ejecución del laudo, y el Estado no va a analizar el Estado, digamos, el Estado requerido, el estado de la ejecución, no va a analizar ningún requisito formal, ni procesal, ni sustancial, ni siquiera si el laudo es contrario al orden público. Porque justamente lo que garantiza la Convención de Washington del 65 es que ese laudo sea autoejecutable, no haya ningún tipo de obstáculo, no se puede oponer absolutamente nada a un laudo CIADI. Y el Estado que se pida la ejecución, porque lo que dice el convenio Washington del 65 es que un laudo del CIADI se lo considera una sentencia nacional del Estado en cuya ejecución se solicita. Es decir, tiene como un equivalente de sentencia nacional. Por lo tanto, no se la necesita ejecutar, no se necesita someterse al trámite de exequatur. Igualmente, cuando haya que ejecutarse una sentencia, un laudo del CIADI, el único límite está en la inmunidad de ejecución de los estados, que no debe confundírsela con la inmunidad de jurisdicción, que es otra cosa. La inmunidad de jurisdicción es no poder demandar un estado ante los tribunales de otro estado, porque rige el principio de par impar nota vet imperium, que significa entre pares, entre soberanos no hay imperios, son iguales, el principio de la igualdad soberana entre los estados. Pero en el caso que estamos analizando, como los estados renuncian a su jurisdicción interna y la delegan en tribunales arbitrales internacionales, no pueden luego no cumplir el laudo. Y si el laudo no lo cumple, se puede ejecutar. Entonces ya la inmunidad de jurisdicción queda de lado. Lo que hay que ver es qué bienes del Estado se pueden ejecutar. Entonces, ahí rigen las normas internas de cada estado sobre ejecución. En general, a los estados no se les puede ejecutar lo que es el patrimonio destinado a operaciones soberanas. Es decir, no se puede ejecutar, por ejemplo, hay un convenio que, aunque no esté vigente, es lo más importante, que es el convenio del año 2004 sobre inmunidad de jurisdicción y ejecución de los estados, que establece los lineamientos más importantes. Miren esto. Como Argentina no abonó laudos en contra, que se dictó en un tema de electricidad, que fue el caso SEMPRA Internacional contra Argentina, Argentina no cumplió los laudos, pese a que se lo intentó ejecutar en territorio francés, se llegó a embargar la casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer, la casa de San Martín, en Boulogne-sur-Mer, en Francia. Y Argentina tuvo la suerte de poder levantar el embargo justamente porque en ese inmueble está en este momento el Museo Argentino de San Martín, y por lo tanto este convenio internacional establece que son inembargables cuando hay exposiciones, bienes destinados a exposiciones en el extranjero. Entonces, fíjense que ese embargo trabado por SEMPRA
pudo levantarse porque era inembargable la casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer, en Francia. También son inembargables, obviamente, todo lo que es productos militares. No puedo embargar buques de guerra, no puedo embargar aeronaves de guerra. Por eso, de alguna manera, pudo destrabarse el conflicto de la fragata Libertad, porque obviamente es el buque insignia de la Armada. Además, imagínense ustedes que si Argentina nos debe dinero, si nos debe dinero a un inversor extranjero, por ejemplo, nos debe dinero Estados Unidos, no sería una buena idea ir a embargar el portaaviones norteamericano, el Kitty Howe, porque obviamente también pone en tela de juicio la seguridad internacional. Así que, de alguna manera, tengan en cuenta eso. Por otro lado, el problema más importante que tiene Argentina es la siguiente. Les voy a contar el tema argentino. Acá termino con el tema Ciadi. El tema Ciadi, bueno, ahora voy a decir un par de cosas más hacia el final. El problema que tuvo Argentina fue el siguiente, y presten atención en esto. En la década de los 90, en el primer mandato de Carlos Saúl Menem, se dicta una ley, que fue la ley 23.697, que fue la ley de reforma del Estado, donde uno de los lineamientos era que el Estado de alguna manera lo que era la liberalización y desregularización de la economía, que el Estado no intervenga en la economía, y las empresas del Estado que pasen en manos privadas, es decir, la privatización. Así fue como muchas empresas públicas, entre ellas Entel, pasó a privatizarse y pasó en manos de Telefónica de España. Aerolíneas pasó en manos de Marsans. YPF pasó en manos de Repsol, y así con un número importante, inclusive todo lo que era gas del Estado pasó en manos del grupo Camusi Internacional. Y obviamente Argentina necesitaba que esas empresas pasaran en manos privadas, pero tenía que, obviamente, armar un clima de inversión para que haya confianza, para que el inversor extranjero venga a invertir a Argentina. Así fue que Carlos Menem, siguiendo lo que se llamó el Consenso de Washington, que eran lineamientos que establecía el Fondo Monetario y el Banco Mundial, donde para dar crédito a estados dependientes del crédito como Argentina, le imponía como requisitos que cumpliera determinados lineamientos. Y en ese momento el Consenso de Washington decía que para que los estados se pudiesen desarrollar necesitaban inversión, y para atraer inversiones tenían que poner normas claras, y que tenían que tener tratados bilaterales de inversión firmados y ser partes del CIADE. Así fue que como Carlos Saúl Menem se convirtió en un alumno ejemplar del Consenso de Washington y comenzó a celebrar TBIs, y Argentina celebró 60 tratados bilaterales de inversión, y en el año 94 ratificó el Convenio de Washington. A su vez también, de alguna manera, se dictó la ley 23.928, que fue la ley que estableció la paridad $1, $1, muy importante, y hubo una carrera para atraer inversiones extranjeras, que realmente las atrajo. Y en todos los contratos de concesión que se celebraron, más que nada en prestatarias de servicios públicos, por ejemplo, en el tema de Telefónica de España, en el servicio telefónico, etc., en los contratos de transferencia se pactó la posibilidad de que se puedan las empresas extranjeras expresar sus tarifas en dólares, convertibles a pesos al día de la facturación, y que puedan ajustar sus tarifas siguiendo el orden de precios al consumidor mayorista norteamericano, que se llama PPI, que significa Purchase Price Index, que significa índice de precios del consumidor norteamericano. Así que fíjense qué paradójico que la ley 23.928 prohíbe y prohíbe la indexación y actualización de deudas, pero en los contratos de transferencia se permitió que las tarifas de servicios públicos se puedan actualizar siguiendo el orden, digamos, el índice de precios al consumidor norteamericano. Es decir, nosotros, Argentina, seguíamos el ritmo económico de otro país. Una locura. Todo esto anduvo bárbaro, bien, hasta el año 2001, donde explota la mayor crisis social, económica y financiera de Argentina, que ustedes recordarán,
donde helicóptero de por medio de la Rúa se va, y al poco tiempo se dicta la ley 25.561, que era la ley de emergencia, donde ordenó, entre otras cosas, que las tarifas de servicios públicos se especificaran y se congelaran. Y ahí arranca el problema, porque los TBI que estuvieron más de 10 años dormidos, empezaron a ser operativos. Y fíjense qué pasó. Que, por ejemplo, empresas como Telefónica de España, nosotros pagábamos antes del 2001 70 pesos de tarifa, y Telefónica de España, con esos 70 pesos que pagábamos, compraba 70 dólares al Banco Central y se llevaba los 70 dólares, los remesaba a España en su matriz. Llega la crisis del 2001, se especifican las tarifas, se congelan, y pasamos a pagar 70 pesos, que era lo mismo que pagábamos, pero a un dólar que estaba ya, un dólar que estaba devaluado, que estaba a 1,50. Entonces, esos 70 pesos, iba Telefónica de España y compraba dólares, pero no compraba 70 dólares, compraba 40. Y remitía 40 dólares a su casa matriz. Entonces, fíjense cómo veía la ganancia perjudicada, porque antes ganaba 70 dólares, ganaba 70 pesos, compraba 70 dólares. Ahora cobra 70 pesos y gana 40 dólares. Entonces, todas las empresas prestatarias de servicios públicos demandaron a la Argentina ante el CIADI porque consideraron que la ley 25.561 implicó una expropiación indirecta, lo que se suele llamar creeping expropriation. No es realmente una expropiación en sentido estricto, porque la expropiación significa que tomo un activo y ese activo ingresa a las arcas, a las arcas públicas del Estado. Pero acá en realidad el Estado con una ley lo que hace es perjudicar patrimonialmente al inversor. Así que Argentina tuvo 36 demandas ante el CIADI, que de alguna manera implicaron unos, entre capital e intereses, 30.000 millones de dólares. ¿No? O sea, fíjense el monto de esto. Y todas estaban fundadas en esto, ¿no? En que Argentina, con esta ley 25.561, implicó una expropiación, y esa expropiación estaba prohibida en los TBI, y Argentina debía compensarla. ¿Qué significa? Pagar ese gap, esa brecha, entre lo que pagábamos antes, que ella podía comprar dólares, las empresas extranjeras, y lo que ganaban ahora con la devaluación. Entonces, obviamente que eso los perjudicó y querían que les compensara a Argentina esos problemas. Fíjense, por ejemplo, la demanda de Telefónica de España fue por 2.800 millones de dólares. ¿No? Así que Argentina se vio implicado en una catarata impresionante de demandas, ¿no? Que ahora ya algunas están resueltas. Así que esa es la controversia que tuvo Argentina. Luego, en la época de Carlos Menem, de Néstor Kirchner, se hizo la UNIREM, que era la unidad de renegociación. Hubo algunas empresas como Telefónica de España que, para suspender, poner un stand-by a las demandas ante el CIADI, por ahí, por ejemplo, la suspendían por 12 meses, pero no subían, arreglaba Argentina y subía el costo del pulso telefónico, por ejemplo, en un horario de las 20 a las 22 horas, por ejemplo. También arreglábamos, por eso muchas de las cosas de la inflación que hay ahora, digamos, el incremento en las tarifas, no se debe estrictamente a términos de oferta y demanda, sino que Argentina tiene juicios en el CIADI, entonces arregla, de alguna manera, suspende los juicios transitoriamente y con eso sube las tarifas de los servicios públicos. Eso pasa, por ejemplo, en los peajes, ¿no? Entonces hubo una catarata muy importante de juicios y bueno, Argentina todavía sigue. Y no cumplir un laudo del CIADI es complicado porque el país que incumple un laudo CIADI entra en una suerte de veraz internacional. En la época de la administración de Barack Obama, Argentina no pagó una serie de laudos y Barack Obama directamente nos quitó lo que se llama el sistema generalizado de preferencias. ¿Qué significa? Que todos los productos que Argentina exportaba a Estados Unidos que ingresaban con arancel cero, entre ellos los quesos, los vinos y los limones, le imprimían un arancel del 20% y ahí sí ya se transformaba en no competitivo y era como que nos cerraban la puerta al mercado norteamericano. Así que fíjense
que no cumplir un laudo hace que los estados establezcan lo que se llaman contramedidas, que son las retaliations en el derecho internacional también llamadas. Así que hay que cuidar los nichos internacionales. ¿Cuál es el futuro del CIADI? El futuro del CIADI es que hay un gran problema. Se puede ser árbitro del CIADI y también se puede ser abogado. Entonces hay abogados que son árbitros del CIADI, participan en arbitrajes y luego en otros arbitrajes están como abogados y ellos mismos citan como jurisprudencia los casos en que fueron árbitros, lo que me parece una locura. Es como que yo cito lo mismo que yo resolví. Ser árbitro y abogado no va más. Y hay mucha corrupción. Yo les digo, estuve bastante ahí. En el año 2007 estuve en el CIADI, estuve en un arbitraje que fue el arbitraje de Aguas de la Conquija y Vivendi contra Argentina. Era un arbitraje de una distribuidora de agua que operó en San Miguel de Tucumán, donde hubo una rescisión del contrato de la gobernación tucumana y, digamos, la empresa extranjera, que era un capital francés, interpuso una demanda contra Argentina. Era más o menos una demanda muy importante, eran como 400 millones de dólares. Acá tengo, miren, el laudo del CIADI, justo lo encontré, ahora que lo tengo, miren. Los laudos del CIADI son muy particulares, no creo que lleguen a verlo acá, después se los muestro. Este es un laudo donde establece cuál era el tribunal, tiene un índice de materias el laudo, empieza una introducción, un resumen, un historial procesal, un contenido de la diferencia, trata el tema de los hechos, los argumentos de las partes, ¿no? Así que tiene una estructura diferente, tiene un glosario donde determina todos los órganos de Argentina, qué se entiende por todo, por defensor del pueblo, todo lo que es la parte de acá de todo lo que tiene que ver con cómo estaba armada la defensa de las partes, cuál era el tribunal. Acá, por ejemplo, Vivendi estaba asesorada por un estudio que es Sirlane, que es un estudio muy importante de Washington, D.C., y también la defendía un abogado muy conocido de Capital Federal, que es Luis Erice, que es del estudio Aveledo Gotay. Y acá estábamos los abogados que defendíamos a la República Argentina en este juicio, que estaba el procurador del Tesoro de la Nación, que era lo máximo, que es el jefe nuestro, Osvaldo César Guglielmino, y estaba Ignacio Torterola, Fabián Rosales Marcaida, Jorge Barraguirre, Diego Gossis, Adrián Augusto, quien les habla, Atilio Antonio Estefan, Rusoch, Carolina Mordini, y había un par más también, digamos, y también estábamos patrocinados por un estudio norteamericano. Así que ese fue, de alguna manera, el laudo en que participé. Todo lo que les estoy diciendo ahora, obviamente, lo tengo. Este es el libro que escribí, así que ustedes estudienlo donde quieran, tienen libertad de pensamiento. Este es un libro que escribí en el año 2000. Todo esto que les digo del CIADI fue en el año 2007, hace ya 13 años, todo lo que sucedió en Washington. Y este libro lo escribí en el 2012, donde saqué todo lo que les conté hoy. Hay otro libro que también escribí, pero que ya hace mucho, que es este, que lo escribí en el año 2006, que se llama Demandas Internacionales contra el Estado, que también hay cosas. Y el futuro que veo del CIADI, gente, es que el CIADI está dictando laudos, pero dictan laudos solamente utilizando como fuentes normativas el TBI, y eso es muy grave porque se lo está criticando porque dejan de lado a los tratados de derechos humanos. Paraguay, por ejemplo, estuvo en una encrucijada muy grande. Acá me preguntan, no es obligatorio patrocinarte por un estudio norteamericano, pero Argentina a veces se patrocina por un estudio norteamericano que te cobran por hora, te cobran un montón. Y no hay mucha diferencia tampoco. La verdad que Arnold Porter creo que a nosotros también nos patrocinó, pero no se crean tampoco que son gran cosa. Tienen mucha chapa, pero Argentina sirvió como conejito de experimento, porque todo lo que le pasaba a Argentina con la cantidad de demandas que tuvo hizo que el derecho internacional de las inversiones creciera notablemente, con 36 juicios simultáneos, así que fue bastante fuerte. Lo que les venía diciendo es que, por ejemplo, Paraguay se dictó un laudo en su contra, un laudo en contra de Paraguay en el CIADI. Y cuando Paraguay se lo intentan ejecutar, simultáneamente se lo lleva a
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, Paraguay es demandado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Paraguay entró en una encrucijada muy grande porque si cumplía con el laudo CIADI, cumplía con Washington del 65 y con el TBI, pero simultáneamente incumplía con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y se dictó un caso muy importante contra Paraguay, que lo dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Comunidad Aborigen Sahuayamaxa contra Paraguay, donde la Corte Interamericana le dice que la Convención Americana es más importante que los TBI. Entonces le dijo a Paraguay, tened mucho cuidado cuando ratificás TBI, porque hay veces que el TBI es incompatible con la Convención Americana. ¿Qué quiero decirle con esto? Que, por ejemplo, hay casos de distribución de agua, de inversores extranjeros que invierten en distribución de agua, y el TBI resuelve las controversias solamente fundándose en el TBI y deja de lado normas de derechos humanos muy importantes como son el derecho humano al acceso al agua potable. Así que no puede haber un TBI, no puede ser que el derecho de las inversiones extranjeras sea un espacio jurídico donde no operen los tratados de derechos humanos. Así que eso es un tema muy importante que yo creo que puede llegar a ser el final del CIADI, si no se hacen estos. Y por otro lado, les digo que el derecho de las inversiones extranjeras es muy importante, pero desde mi punto de vista, hoy en día ya las garantías como los TBI y el CIADI no son el factor principal para atraer inversiones extranjeras. Creo que el tamaño del mercado local, creo que las posibilidades de fusión con empresas nacionales, creo que la capacidad exportadora del Estado receptor, pienso que la mano de obra barata y la mano de obra especializada son factores de atracción de inversiones muy importantes y las garantías que les acabo de mencionar en esta clase ocupan un rol importante, pero no son excluyentes. Creo que esos factores son los más importantes de todos. Así que ese es mi punto de vista. Eh, Creo que acá me preguntan, pero ¿qué hace el Estado que el CIADI lo sentenció a cumplir cierto laudo que viole? Obviamente que es muy importante lo que les acabo de decir, porque los árbitros del CIADI son delegados del Estado de alguna manera, y los árbitros tienen que aplicar tratados de derechos humanos, porque si no, hacen de alguna manera que el Estado que les dio el poder para actuar incurra en una violación de derechos humanos, y es todo un tema. Así que los árbitros tienen que saber muy bien qué fuentes jurídicas articular, porque Argentina, de alguna manera, pactó en delegar la controversia a tribunales arbitrales del CIADI, renuncia a su propia jurisdicción para dotar de jurisdicción a tribunales arbitrales internacionales, pero los árbitros del CIADI son delegados de Argentina, son como mandatarios, y si el mandatario incumple un TBI del mandante, ojo. Así que este es un tema muy candente, el tema de los derechos humanos. Por eso lo que quiero que ustedes siempre vean es que nosotros estudiamos derecho, chicos, y el derecho es todo. El derecho es, ahora la nueva manera de ver es, se ve el derecho de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces fíjense las nuevas miradas y cómo los jueces internacionales del CIADI tienen que hacer escrutinios de convencionalidad, ¿no? Muy importante. Hoy en día el derecho es todo, entonces por más que esté el TBI, hay principios rectores muy importantes. Entonces los test, los escrutinios de convencionalidad, de constitucionalidad, son importantísimos, son importantísimos. Entonces las valoraciones son importantes. Fíjense cómo es un nuevo paradigma. Ahora me queda poco tiempo, me quedan unos pocos minutos, pero hay un tema muy importante que, fíjense, por ejemplo, hay un fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación del año pasado, 2019, donde se trataba de una quiebra, donde había dos acreedores hipotecarios y había un chico discapacitado que nació con tetraplegia por una mala praxis médica en el parto, y ese chico tiene 29 años porque nació en 1990, y los padres ganaron el juicio de mala praxis, y cuando la sentencia de Cámara de la indemnización queda firme, la principal demandada y deudora se insolventa y queda en quiebra, que era una clínica, y obviamente que este chico, fíjense ustedes, se tiene que enfrentar en un proceso de insolvencia con dos acreedores hipotecarios que lo iban a dejar rezagados. Y es uno de los pocos casos donde el juez de concurso, y esto es, obviamente llegó por recurso extraordinario a la Corte de la Nación,
se declaró la inconstitucionalidad de la ley de quiebras en sus normas de privilegios, y los jueces hicieron un test de convencionalidad fundándose en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención de los Derechos del Niño, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dijeron que la ley los privilegios de la ley de quiebra, en este caso concreto, no se comportaban de alguna manera, de manera correcta, y que había principios y valoraciones superiores que meritaban de que este chico cobrara primero de todos, porque era una indemnización, pero con carácter asistencial. En el interín el chico se agravó, por supuesto, y por no tener la indemnización, inclusive tuvo problemas de vista, escaramiento, de todo. El tema es que hoy tiene 30 años, la deuda nació cuando nació y todavía no percibió, porque esto fue resolver la Corte solamente para que cobre primero, pero ustedes saben muy bien el tiempo que puede durar un concurso preventivo. Entonces fíjense, donde normas de orden público, como son la ley de privilegios de quiebra, donde la gente piensa que son intocables, cuando rigen normas internacionales importantísimas de orden público internacional, ceden porque hay cuestiones que no pueden ser delegadas. Entonces, eso es lo más importante que ustedes tienen que conocer, y por eso no es bueno aferrarse a microsistemas. Es muy típico de insolventistas, societaristas y consumeristas estar en su zona de confort con 60 artículos que conocen y hacen demanda fundándose en un artículo por la violación de una ley de defensa del consumidor o una violación a una norma de la ley 19.550 o de una norma de la ley 24.522. Por eso hay que saber todo el derecho, manejar el derecho de manera integral, y fíjense que el abogado generalista puede al especialista, porque en definitiva, hacer una demanda fundándose en un artículo de una ley hace que el abogado generalista pueda de alguna manera utilizar mejor normas generales, institutos generales de la buena fe, la teoría del abuso del derecho, favor debilis, todo el tema de vicio de lesión subjetiva, teoría del esfuerzo compartido, todo lo que ustedes conocen de institutos de derecho privado, y si yo me fundo solamente en una simple norma legal infraconstitucional, me pueden socavar con una buena defensa y me pueden tirar para atrás. Yo me creo que porque tengo un derecho que una norma me dice, hay que ver si ese derecho es tal. Entonces fíjense cómo es importante saber derecho y saber todo el derecho privado. ¿Cómo? ¿Cómo? No está, el derecho, sigo diciendo, como le dije anteriormente, sigue siendo una unidad intercomunicada con principios. Por eso el abogado tiene que saber absolutamente todos los derechos, tanto públicos como privados. El especialista muchas veces fracasa versus el abogado generalista. Así que bueno, eso es lo que tengo para decirles. Cualquier cosa que precisen, yo si quieren les escaneo de mi libro, lean de donde quieren, donde les guste. Yo les digo de mi libro porque yo sé lo que escribí acá, pero si ustedes encuentran algo que les guste mucho más, bienvenido sea, no tengo ningún problema. Tengo también acá, que acabo de ver, un artículo que publiqué en el año 2012 en La Ley, donde hablo de, que se llama acá, que es la ley del 2000, acá se los pongo, no sé si llegan a verlo, que se llama la nueva ley de tierras, porque la ley de tierras que se había dictado en la época del año 2012 violaba el TBI, más que nada el TBI argentino-norteamericano, porque decía que los que tenían tierras, los inversores extranjeros que tenían campo debían desinvertir y no podían tener más de 1000 hectáreas de campo en zona núcleo, y eso violaba los TBI, así que yo lo escribí en la ley en el 2012. Y nada, el libro este que escribí, lo escribí luego de que estuve en esa época allí en el CIADI, así que puse mi punto de vista, ya hace bastante que pasó, por ahí hay algunas cosas que ya quedaron por ahí desactualizadas, pero bueno, para que ustedes tengan los principios generales y lo más importante de esto. Fíjense, por eso arranqué y quise darle la parte histórica, les hablé de los TBI, pasé al CIADI y les expliqué el tema argentino en esa secuencia para que ustedes lo entiendan. Es una cuestión bastante poco explotada. Siempre el derecho internacional y el derecho de las inversiones extranjeras es un derecho muy fino, implica que haya abogados ultra especializados, porque ya hay un condicionante que son los idiomas. Así que si no sabes idiomas, por lo menos 2 o 3 idiomas, inglés, hablarlo de manera fluida, y un poco de francés, un poco de italiano, es muy complejo hacer este tipo de cosas.
Así que nada, chicos, los invito a que en vez de estudiar solamente alimentos o consumidor y todo, fíjense, porque este es un tema, miren, hay competencias, todas las competencias internacionales que se hacen en distintos lugares del mundo son sobre arbitraje comercial o arbitraje en materia de inversiones. Así que aunque la competencia no es sana, la competencia es buena. Así que creo que nosotros somos invitados por la Universidad Nacional de Mar del Plata en competencias de simulación de arbitraje, CIADI, y es muy bueno todo esto, hace crecer, así que fíjense, es un tema muy importante. Siempre el derecho internacional está conectado al derecho comparado, por eso hace que se tenga una visión mucho más amplia del fenómeno, no solamente conocer qué dice mi derecho, sino conocer qué dice el derecho del otro. Fíjense que en laudos arbitrales y en sentencias de tribunales importantes, de tribunales ingleses, que son uno de los que yo más sigo, y de tribunales australianos, los jueces explican para hacer o no lugar a la demanda y dicen, esto que estoy decidiendo lo decido yo, juez australiano aplicando derecho australiano, pero un juez austríaco aplicando derecho austríaco llegaría a la misma conclusión. Un juez brasileño aplicando derecho brasileño llegaría a la misma conclusión. Entonces fundan la controversia en hacer o no lugar a la demanda y dicen cualquier juez de otro lugar del mundo a la misma cuestión diría lo mismo que yo. Y eso da una motivación y un fundamento que es realmente imposible de poder perforarlo. Así que eso es lo que de alguna manera el derecho comparado brinda. Y bueno, esto es lo que tengo para decirle. Bueno, gente, me estoy quedando afónico, así que voy a frenar un poco. Acá me pregunta Cristian Páez, ¿con su clase sería suficiente? Y sí, ya la verdad que no, este tema lo agoté. Una cosa, chicos, les quiero mencionar. La doctora Ragonese me preguntó si quieren tener clase con ella mañana a las 5 menos 4. Ella puede a partir de las 17:30 mañana y les explicaría responsabilidad extracontractual. Si no, la tiene que dar la semana que viene y ella se las quiere dar mañana un poco más tarde porque ella está de turno en el Tribunal de Familia y no puede antes. Y a mí se me complica mañana darles clase. Si no les doy responsabilidad extracontractual, la verdad que me encanta responsabilidad extracontractual más que SIADI. Responsabilidad extracontractual, bueno, hace mucho que no doy, pero yo ya di 3 clases y Paula dio 2, así que por una cuestión digamos, de equidad, yo quiero que la de ella, además Paula lo maneja muy bien y es muy clara, así que seguramente le sirva mucho. Cualquier duda que tengan me avisan, fíjense, responsabilidad extracontractual, solamente les digo lo siguiente, ya que no se cortó les hablo, les voy a hablar un poquito, puedo, Brandon, si no me cortan, sigo. Eh, Fíjense, responsabilidad extracontractual, lo que es en fuente interna, en el Código Civil y Comercial de la Nación, fíjense en los tratados de Montevideo, fíjense en el reglamento 1215 del 2012 de la Unión Europea, fíjense todo lo que llaman los delitos a distancia, la teoría de la ubicuidad, fíjense, el fallo digamos, de las minas de Alsacia en Francia, cómo es la contaminación en el río Rin, aguas arriba y aguas abajo, cómo se contaminaba en Francia tirando de alguna manera agroquímicos al agua y se contaminaban tierras holandesas cuando se utilizaba por un productor para regar, digamos, una quinta. Así que fíjense todo eso y fíjense ahora cómo son también todo el tema de las calumnias e injurias por internet, así que es un tema bastante importante. Fíjense también el tema de sucesiones, es un tema importante, el tema sucesorio, todo el régimen del Código Civil. Yo tengo acá un artículo también de la ley que publiqué hace mucho. La verdad que casi todo lo que tengo lo escribí. De sucesiones tengan en cuenta la teoría del fraccionamiento, cómo cambió ahora todo el 2643 y el 2644. También algunas normas del Tratado de Montevideo, que Montevideo utiliza la teoría del fraccionamiento total, tanto para ley como para juez. Utiliza decir, en Montevideo hay tantas sucesiones como jueces haya, tantas sucesiones como bienes haya situado en distintos países. Y cada juez aplica su propia ley. Y sepan las excepciones al fraccionamiento en los tratados de Montevideo. Por ejemplo, la obligación de colacionar dinero, por ejemplo. Eso a veces se toma. Ese también, alguien me pregunta acá, el caso HM va también, sí, la Unión Europea va, a veces lo toman. Fíjense también en el tema de
del artículo 2643 y 2644 de sucesiones. Fíjense que Argentina antes utilizaba la teoría, digamos, la teoría de la ley única, pero ahora claramente a partir del Código Civil y Comercial hay una teoría del fraccionamiento en cuanto a la ley aplicable.